como decían los hippies, paz, pax. El nombre célebre en la historia, un nombre célebre en la historia, tanto como en las leyendas, es el de Gilles de Laval, barón de Rais, que fue mariscal de Francia y compañero de Juana de Arco, que también terminó en una parrillada. Era uno de los señores más ricos de Europa en el siglo XV, pero no es nada imposible que la magia que lo hizo perecer no fue justamente más que un simple pretexto destinado a cubrir las intrigas políticas en las que andaba mezclado. Estuvo casado con Catalina de Thouars y se dio a la alquimia con Silé, sacerdote de Saint-Malo. Más tarde estudió con el fiorentino Francesco Prelati y se convirtió en un verdadero brujo, conocido sobre todo, desgraciadamente, por sus crímenes. Gilles de Rey o Gilles de Retz fue apoyado rápidamente Barba Azul, ya que se supo que era dado a la sodomía, al satanismo, a la baja brujería. No se sabe dónde pudo procurarse tantos niños a los que violaba y mataba para servirse en sus ceremonias de magia negra. Pero en todo caso, jamás se sabrán exactamente los móviles ni lo que ocurrió verdaderamente con ese personaje de la élite de la época, que no tenía nada que envidiar a nadie. Gilles de Laval, barón de Rais, 1404-1440, nació en el castillo de Machecoul, en Francia, y fue un destacado militar. Carlos VII le hizo a Adalid de Juana de Arcos, intentaron el rescate de esta cuando se encontraba cautiva en el año 1430, tras una operación contra los ingleses en Compiègne, cerca de París, donde fue capturada por soldados borgoñeses que le entregaron a sus aliados ingleses. A la muerte de Juana dijo: la pureza ha muerto. Después de renunciar al cargo de mariscal de Francia, con tan solo 25 años de raíz, se retiró a sus posesiones de Machecoul y Tifogués y sufrió una transformación. Pasa de ser héroe nacional y adalid de la doncella de Orleans a convertirse en un monstruo capaz de torturar y asesinar a docenas de niños. Cuenta la historia que se dedicó a experimentar con magia negra y con la alquimia, ayudado por el sacerdote Prelati, y esperando encontrar en la sangre el secreto de la piedra filosofal. En 1440 el obispo de Nantes instruyó un expediente en el que contaba, entre otras historias, cómo de Raí ofreció a un demonio llamado Varón los ojos y la sangre de un niño para obtener sus favores, cuando el duque de Bretaña denunció la desaparición de más de 150 niños. De Raí fue detenido, juzgado y condenado por herejía, satanismo e infanticidio, aunque su confesión no se logró a través de las torturas a las que se le sometió, sino con la simple amenaza de excomulgarle, que le llevó al patíbulo el 26 de octubre de 1440 para ser ahorcado y luego quemado en la hoguera. Allí pidió perdón a los padres de las víctimas y suplicó que nadie siguiera su ejemplo. Su cuerpo, parcialmente quemado, fue enterrado en la iglesia de las Carmelitas de Nantes a petición de algunos de sus parientes. Gilles de Raí, asesino sádico de criaturas y adolescentes, se arrepintió en el último momento por su fe en Dios, el que había hecho un pacto con el diablo. Es increíble todo lo que fue ocultado, cómo quedaron algunos conocimientos por ahí, se fueron degradando y deformando, y se formaron todo este tipo de cultos cuando realmente era todo simbología. La simbología de la sangre de Cristo, del pan de vida, del mismo cáliz, como le llaman, del arca, de la alianza y tantas cosas. Todo es simbología, es simbología. Los libros están escritos en símbolos, en claves, en parábolas, etc. Bien, continuamos por acá. Dice, este señor estuvo casado con Catalina de Thouars y se dio a la alquimia en Silé, sacerdote de Saint-Malo. Más tarde estudió con el florentino Francesco Prelati, como decía, y se convirtió en un verdadero brujo conocido como, sobre todo desgraciadamente, por sus crímenes. Gilles de Rais o Gilles de Retz fue apodado rápidamente Barba Azul, el famoso Barba Azul, ya que se supo que era dado a la sodomía,
al satanismo y a la baja brujería. No se sabe dónde pudo procurarse tantos niños a los que violaba y mataba para servirse en sus ceremonias de magia negra, pero en todo caso, jamás se sabrá exactamente los móviles ni lo que ocurrió verdaderamente con ese personaje de la élite, en la época que no tenía nada que envidiar a nadie. En otro orden de ideas, uno se pregunta, por otra parte, ¿por qué hay también tantos sacerdotes que fueron incriminados en asuntos de brujería? Dice, mientras que gozaban precisamente de una situación privilegiada, puesto que nada les debía turbar. Es por ello que uno se sorprende de la lista tan larga de eclesiásticos mezclados con las historias que fueron juzgados en la capilla ardiente. El abad Cotón, detenido por brujería, ofrecía al diablo niños bautizados con aceite de la extrema unción y los degollaba seguidamente. El abad de Bot fue inculpado en varios asuntos de brujería bajo el reinado de Luis XV. El abad de Laurence pasó a la capilla ardiente por los mismos motivos. El abad Gabriel fue inculpado en un asunto de los brujos mientras que era religioso de Picpus. El capuchino Gerard pasó al tribunal, siempre en la misma época, bajo la inculpación de brujería. Están aún los abates de Jouvaux, Lepreux, Lefranc, Lepellier, detenido también por haber hecho encantaciones de misas negras. El abad Lemognon, que sacrificaba niños al diablo. El abad Mariette, el abad Olivier, el abad Revoix, el abad Tumet y tantos otros que es imposible mencionarlos en una lista que participaban todos en misas sexuales, oficiaban ceremonias de baja brujería, sacrificaban niños o se libraban a prácticas inconfesables. Qué cosas, ¿no? Y nos quejamos nosotros de las situaciones actuales. Estos eran tremendos. Bien, es difícil creer que se trata de representantes de la religión. Y sin embargo, si uno se niega a creer en la veracidad de estos religiosos que fueron culpables, se debe al mismo tiempo pretender que los otros, los no religiosos, fueron también inocentes, ya que, en fin, se trata de archivos oficiales en Francia, que aún guardan las listas de todos los inculpados que pasaron ante los tribunales. Naturalmente, no ha habido más que eclesiásticos de la Iglesia Católica, ya lo hemos visto, pero era más normal encontrar gentes dadas a la brujería en el mundo profano que entre los representantes religiosos. Así, Sebaut, entre tantos otros brujos, fue detenido en esa época por haber hecho decir misas especiales por un sacerdote. Sobre el vientre de su amante, se puede citar también a la duquesa de Vivonne, que, después de haberse hecho abortar, se entregó a parecer al diablo. Se trataba de mayoría de las veces de un brujo que aprovechaba la ocasión para hacerse pasar como tal, con el fin de beneficiarse de las ofertas generosas de damas tan crédulas. Qué sabido, ¿no? ¿Ya? Ese seguro sabía lo que era el diablo y lo que eran estas cosas. O la duquesa de Lusignan, que fue acusada de hacer impiedades en el bosque, etc. Un caso muy conocido en la historia es el de la que fue llamada en Francia la Montespan, nombre célebre también en los anales del ocultismo. Ella jugó un gran papel en la corte, tanto en política como en otros aspectos. La señorita de Rougeot, nacida en Bourgogne, el Archambault, en 1641, vino a París a la edad de 19 años como dama de honor de Madame y entró en la corte de Luis XV. Asimismo, el tiempo de Mademoiselle de Levalier, que se convirtió rápidamente en la amante del rey Sol, después de haberse casado con el marqués de Montespan a la edad de 21 años. Despreció a su marido y, a pesar de no sentir ningún amor por el rey, pero guiada por el interés, decidió hacerse amar por él, quien sin embargo no le dirigía ni una sola mirada, pues se encontraba muy feliz en su unión con Mademoiselle de Levalier. Actualmente se está repitiendo la historia. Actualmente los chicos y las chicas solamente buscan a la gente ya no tanto por un verdadero amor, sino por un verdadero amor de otro tipo. Da lástima ver cómo la juventud, no toda, hay mucha juventud que va muy bien encaminada, pero los niños fresas o los niños de la high y de la media high
que piensan que solo el dinero es lo único válido y no se dan cuenta de que eso es nada menos y nada más que un medio para hacer feliz a los demás, y por eso después vienen las decepciones, las insatisfacciones, los complejos de venado, etcétera, etcétera. Bien, la Montespan usó entonces la magia, o más bien la brujería para emplear el término exacto, y se hizo ayudar por Leroy, gobernador de Pajés en el pequeño establo, para decidir al abad de Givois a celebrar misas negras. Es preciso reconocer que la ceremonia hecha en Menil fue un éxito y el rey estuvo a partir de ese momento ligado a ella. Pero sin embargo hubo a continuación más de una complicación sentimental y la Montespan dividía su vida entre las rupturas y las reconciliaciones y la magia, o más bien las misas negras. Fue por otra parte, después de una de estas ceremonias, cuando los ecos llegaron hasta el rey, que sin embargo protegió aún a su amante, a pesar de que estaba al corriente de sus actos, prueba sin duda de que él estaba bajo el efecto mágico. Pero a la muerte de la reina en 1683, la Montespan ya no tenía casi ningún poder de acción y fue Madame de Maintenon quien la reemplazó cerca del rey. Término empleado, dice aquí, 91. Bueno, término empleado en magia para indicar el acto mágico de unir a dos personas. Se refiere a ligado, la palabra ligado. Bueno, muy bien, aquí terminamos este capítulo y la próxima vamos a hablar sobre la demonopatía, pero eso lo dejamos para el día de mañana. Pax.